La clase de hoy vamos a estar viendo este pasaje, algunas cosas importantes que nos enseña esta clase de Juan, capítulo 11. La resurrección de Lázaro no es un caso que está aislado, pero es el milagro más grande que el Señor hizo en el ministerio terrenal. Nosotros encontramos que Jesús hizo otros dos milagros. Por ejemplo, la hija de Jairo, ¿verdad? Que usted encuentra en Lucas 8. La hija de Jairo estaba enferma. Dios va y resucita a aquella muchacha que estaba enferma. Capítulo 7 también de Lucas, creo que nos menciona en los versículos 10 o 11, si no me equivoco, que Jesús resucita la hija de la viuda, conocida como la viuda de Naín. Pero estas dos primeras resurrecciones que el Señor ejecuta, una acaba de morir. La hija de Jairo acaba de morir. Murió mientras Jairo iba hacia el maestro a buscar sanidad. La otra, el hijo de la viuda, también ese mismo día había muerto. En la tradición judía, los muertos se enterraban el mismo día, no se dejaban como nosotros, que los velamos un día, 2 días, 3 días, y nos aferramos tanto a ellos que no los queremos enterrar. Pero la tradición judía oriental era que ese muerto tenía que enterrarse el mismo día por cuestiones de purificación o de religión también judía, tenía que enterrarse. Entonces, las primeras dos resurrecciones no llamaron tanto la atención de los judíos, los opositores de Cristo. ¿Por qué no llamaron tanto la atención estos milagros que Jesús hizo, estas señales que Jesús hizo? Y aquí vamos a hacer un paréntesis. El efecto de los milagros en la iglesia. ¿Cuántos de aquí han sido testigos de milagros literales? Amén, gloria a Dios. Han sido testigos de milagros literales. Gloria a Dios. Yo he sido testigo de un muchacho hace unos, creo, 14 años atrás, hermano, un enfermo, un muchacho de esos que tienen la manita solo hasta aquí. Le he testificado, creo, a los hermanos en el Instituto Bíblico. Solo tenía los deditos pequeñitos y la manita era así chiquita. ¿Usted ha visto esos enfermos que tienen problemas en la manita? Que solo tienen las puntitas de los dedos y la manita es flaquita y está un poquito encogidita. Yo fui testigo cuando en una campaña le empezaron a salir dedos a ese hermano y la mano se le enderezó y se le hizo grande. Ese milagro me consta a mí porque estaba como donde está el hermano Oscar y yo. Hermano, yo estaba anonadado, yo estaba espantado, yo no sabía qué hacer, todavía yo no creía lo que estaba viendo, pero lo estaba viendo. Y cuando yo empecé a ver eso, vi una cosa espeluznante, tremenda, hermano, y el poder de Dios manifestándose. Esos son milagros literales. Los milagros que a veces se dan entre nosotros es que Dios opera un cáncer, pero ese cáncer nosotros no lo vemos. Por ejemplo, yo he sido testigo de operaciones de cánceres, hermano, en gente, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve una visión con el hermano Oscar después que oramos por sanidad, que Dios le sacaba una cosa como un caño blanco de este tamaño y miraba que se lo sacaba de esta parte de acá. El hermano Oscar testigo de eso, que oramos por eso, ¿verdad? Y yo otro día vi este milagro. Hay muchos milagros que ocurren, de toda clase de milagros, pero algunos milagros no se ven pero se sienten, ¿verdad? Por ejemplo, Dios, la hermana en la oración del sábado que estuvo maravillosa, testificaban que Dios les había sanado del colon. Otros hermanos testificando de tremendos milagros que no se ven pero se sienten. Entonces, el milagro tiene diferentes efectos en quien los mira. Allá había grupos de personas que estaban expectantes a lo que Jesús hacía. Por ejemplo, los dos primeros grupos religiosos judíos, la secta judía llamada los fariseos y los saduceos. Pues los fariseos rotundamente no creían en que había resurrección. Los saduceos decían, la resurrección no existe tal cosa como esa, que alguien pueda resucitar. No creían en la resurrección. En cambio, los fariseos
ellos sí creían en la resurrección. Y ellos sí creían en que alguien podía resucitar. Y ellos, hay también algo que se llama, hermano, ¿cómo se llama? Es el superstialismo, la persona supersticiosa que habían dentro de la secta de los judíos, tanto de los fariseos como saduceos. Es que ellos interpretaban lo que dice Josué capítulo 23 en el versículo 14, cuando Josué dice y se despide del pueblo y dice: he aquí yo estoy ya para entrar por el camino de toda la tierra. También David, cuando él se está muriendo, él dice: aquí yo estoy para entrar en el camino de toda la tierra. Así se despedían estos hombres de Dios, ¿verdad? Y ellos decían que andaban y entraban en el camino de toda la tierra. Y los judíos interpretaban esto, que las almas de los cuerpos, por ejemplo, se tardaban 3 días para darle vuelta a toda la tierra, y que ahí donde empezaban la vuelta, esto es superstición, hermano, esto era lo que creían los judíos, que empezaban a caminar por toda la tierra el espíritu, y en 3 días le daban vuelta a toda la tierra y volvían allá donde estaba. Eso era lo que los judíos creían. Entonces los judíos creían que dentro de los primeros 3 días que la persona había muerto, había una remota posibilidad de resurrección. Esta parte lo creían solamente los fariseos, no los saduceos. Entonces vemos que este milagro lo están viendo desde 2 puntos de vista diferentes. Los que no creen en la resurrección tuvieron que creer. ¿Ustedes creen que tuvieron que creer? Claro que tuvieron que creer. Y los que creían que la resurrección no era posible después de 4 días, ¿ustedes qué creen? ¿Que tuvieron que creer que era posible? También tuvieron que creer. Bendito sea el Señor. Mire esto. Entonces, este milagro tuvo un impacto tan terrible en los saduceos que muchos de ellos creyeron en el Señor. Y el otro impacto que tuvo en los fariseos, que creían que la resurrección era remotamente posible, solamente después de los primeros 3 días de muerto, ellos dijeron: bueno, este nos ha dado aquí con hechos y evidencia que no es cierto, que hay resurrección, porque esa es la resurrección. Y ellos creyeron que había resurrección después de 3 días, porque Lázaro llevaba ¿cuántos días? 4 días. ¿Por qué Cristo no vino al solo que le llamaron que estaba enfermo? ¿Por qué Cristo no vino cuando tenía 1 día de muerto? ¿Por qué Cristo no vino cuando tenía 2 días de muerto? ¿Por qué Cristo no vino cuando tenía 3 días de muerto? Porque iban a decir que lo que ellos enseñaban y creían era cierto. Y Cristo dice: pues para que vean que ni uno de estos dos están correctamente en lo que creen y en lo que enseñan, Jesús decide hacer el milagro fuera del alcance de los saduceos y fuera del alcance de los fariseos. Es que a Dios, hermano, nadie le puede ganar una. Cuando Dios decide confrontarlo a usted, Dios lo va a hacer. Entonces, los milagros, ideas raras e equivocadas que tiene la gente en cuanto hacia los milagros. Yo quiero explicarles las ideas raras e equivocadas que mucha gente tiene de los milagros. Hay muchas personas que ven milagros y saben que no se arrepienten de sus pecados, simplemente son testigos de milagros y siguen viviendo vidas distorsionadas, torcidas, vidas apáticas, vidas apartadas, fuera de la voluntad de Dios. Y aunque hayan sido testigos de milagros, para ellos eso fue una cosa tan normal que no amerita que cambie su manera de vivir. Ven milagros, pero no es que van a caer de rodillas y a decir: Dios, tú existes. Mire, los milagros, hermanos, porque hay mucha gente en el día de hoy que va a la iglesia buscando un milagro para creer en el Señor. Pues oiga, Dios, el milagro más grande que quiere hacer dentro de nuestras iglesias en todas partes del mundo, no son milagros de sanidad, sino el milagro más grande es el milagro de la salvación. Y una vez concedido el milagro de la salvación, entonces que venga lo demás.
Por eso es que usted tiene que buscar primeramente a toda iglesia que vaya. Usted tiene que conservar el milagro de la salvación. ¿Por qué, hermano? Es un milagro que usted esté salvo, sí. Porque imagínese cómo era usted antes de venir a Cristo. Tal vez usted creía en un montón de cosas, o quizás usted no creía en nada, o quizás usted vivía una vida irracional, una vida sin organización, una vida sin sentido. No sé, pero mire, ¿no cree que es un milagro que habiendo sido usted y yo tan duros, tan crueles, tan irreverentes, tan ajenos a la vida de Dios, ahora estamos en una iglesia? ¿No cree que eso es un milagro, hermano? Que nosotros habiendo hecho, es que prácticamente nosotros no hicimos nada para la salvación. Todo lo hizo el Señor. Todo lo hizo el Señor. Eso es un milagro. Entonces, en lo que la gente aprende, cuando hablamos de aprendizaje, dice que la gente, un 90% de lo que la gente aprende es a través de lo que ve. Usted aprende algo en la iglesia o allá afuera, en la vida cotidiana, un 90% del conocimiento que hay dentro de usted, poniendo todo el conocimiento que hay dentro de usted, eso se produjo a través de lo que usted vio. Un 90%, ¿se imagina? Un 90% es a través de lo que ven sus ojos. Pero ahí vemos que no todos creyeron. Fue menos del 90% de las personas que estaban ahí presenciando este milagro que creyeron en Cristo. ¿Cuál fue la reacción de los judíos, de los fariseos y de los saduceos? Desde entonces empezaron a planear seriamente matar a Jesús. ¿No es cierto? A veces ¿qué es lo que ocurre cuando en una iglesia se están dando milagros y milagros y milagros y milagros? Viene el diablo y se levanta y dice, yo tengo que parar eso. ¿Qué hicieron con la vida de Lázaro cuando vieron que Lázaro estaba resucitado? Vienen, hermano, y lo volvieron a matar. ¿Quiénes lo volvieron a matar? Los judíos. Cuando Dios empieza a hacer milagros, Satanás se va a levantar para detener esos milagros. Para que ese milagro que está ocurriendo, esos milagros que están ocurriendo se detengan. ¿Sabe por qué? Porque el miedo del diablo es que a través de lo que ve la gente, todo se convierta en Cristo. Ellos tenían un miedo terrible, que al ellos seguir presenciando esta clase de milagros y seguir escuchando el testimonio de Lázaro. ¿Se imagina el testimonio de Lázaro, hermano? El testimonio de Lázaro no era algo, hermano, yo estaba enfermo y el Señor me sanó. No. Lázaro decía, yo estaba ya en el seno de Abraham. Mira nada más. Y allá en el seno de Abraham están los santos. Allá está David. Allá está Samuel. Aleluya. ¿Quién? Gloria a Dios. Allá está Eliseo. Testimoniazo, ¿no? Allá está. Y empezó. Allá están los que acaban de morir en Cristo. Y decía, pero también yo vi al rico, al que habló Jesús en la parábola. Ese lugar es cierto, existe. Allí también está el infierno. ¿Se imagina ese testimonio, hermano? Y Lázaro hablando. El primer día, ¿cómo te fue? Allá es descanso, allá todo está tranquilo. Pero hay unos que están sufriendo ahí en el Hades. Lázaro estaba hablando de con quién él había estado y que cómo había llegado allá. Ese testimonio, ¿quién no lo quería escuchar, hermano? Mire, si usted dice, por ahí andan unos testimonios de una jovencita, creo que es de Ecuador, Angélica Zambrano. ¿Cuántos lo escucharon? Creo que fue por hace unos 10 años atrás ese testimonio, que el Señor la llevó al infierno. Oiga, y ese testimonio, wow, eso era una cosa tremenda, hermano. Por todos lados se escuchaba ese testimonio y ella hablaba de los horrores del infierno. Yo también leí unos libros hace unos años que se llama de Carter y Brown, creo que es, de la revelación divina del cielo y del infierno. Y allá hay cosas tan bonitas en esos libros que uno dice, wow, pero Lázaro no estaba contando
una revelación, no, él estaba diciendo, recuerdo el día que me morí y fui escoltado hasta el seno de Abraham. Y una vez llegando allá, yo vi de Abraham, vi de Isaac, vi de José, vi de Jacob, vi de Sara, vi de Raquel, vi a todos los santos, los profetas, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Todos estaban allí. Ahí estaba Aarón, ahí estaba María, ahí estaba Josué, ahí estaba Caleb, ahí estaba Adiel, ahí estaba Débora. Y esa lista sigue, hermano. Y Lázaro contando eso. Entonces los judíos dijeron, no, a este hay que matarlo, hay que callarlo. A muchos Satanás los calla antes de ellos testificar. No sea usted uno de esos, hermano. Que Dios lo sana y usted se lo calla. Que Dios hace milagros en usted y usted se queda calladito y a nadie se lo cuenta. Se lo guarda en secreto. Los milagros se cuentan no para la gloria del hombre ni la gloria de la iglesia, sino para honrar y glorificar a Dios. Cuente los milagros que Dios ha hecho en su vida y cuente el impacto del milagro. Pero muchos otros ahí vieron el milagro y les dio igual, hermano. Siguieron viviendo igual. ¿A cuántos de nuestras familias les causa risa que nosotros estemos a donde estamos? ¿Qué dicen? Ese está en la iglesia. Por ahí me dijo alguien, mire que mi familia dice, hoy el diablo va a la iglesia, refiriéndose a él. Y la familia viendo milagros que el que era borracho se convirtió a Cristo, sin ir a una sesión de alcohólicos anónimos, dejó de tomar. No es un milagro impresionante a la vista de la familia. Pero hay esposas, para los que nos ven en las redes sociales, que el esposo va a la iglesia y antes conocía a un esposo borracho, ahora el esposo se convirtió a Cristo, pero ahora la que no se quiere convertir a Cristo es ella. Y cuando no se había convertido a Cristo el esposo, la golpeaba, la maltrataba. Una vez se convirtió a Cristo, dejó de golpearla y de maltratarla, y la cabezona ni así no se compone, hermano. O viceversa. La mujer antes de conocer a Cristo se la pasaba todo el día viendo novelas, ni le cocinaba, ni le lavaba la ropa, ni limpiaba, ni hacía nada. Y una vez se convirtió a Cristo, dejó la novela, ahora tiene la casa bonita y ahora lo espera con comida caliente, y el cabezón ni así se convierte a Cristo, hermano. Viendo que ha ocurrido un milagro. Alabe a Dios, amigo. Aleluya. Ni así no se convierten. Eran malcriados los dos. Y ahora de la noche a la mañana se fueron las palabras malcriadas del vocabulario. De la noche a la mañana el vocabulario cambió. Y ni así, hermano, ni así entienden que ha ocurrido un milagro. Gloria a Dios. Antes vivía vida desordenada, era mujerero. Se gastaba el dinero en la disco, bailando. Ahora lo tiene en la casa y le pesa. Le dice, andase algo, hombre, andate de aquí. Y antes lo deseaba tener en la casa. Ahora que lo tiene, hermano, le dice, andate. Es que ¿quién las entiende, hermano? ¿Quién entiende al hombre, a la mujer? Es que eso es lo que hace el pecado. Pero cuando nosotros entendemos los milagros que nos han ocurrido a nosotros tomamos la decisión de muchos. Aquí tomaron una decisión, tanto del grupo de los que creían en la resurrección y dentro de los que no creían en la resurrección. Dice, ellos creyeron al Señor. Creyeron al Señor. ¿Por qué? Porque vieron que la resurrección era posible aún después de 3 días. Y después ellos creyeron que era posible la resurrección de entre los muertos, porque ellos estaban viendo la evidencia que Lázaro de 4 días, ¿cómo estaba él de 4 días en descomposición? Había resucitado. Es decir, hermanos, que el milagro más grande que Jesús hizo, si usted se puede preguntar, usted puede decir convertir los peces en muchos. Yo creo que yo puedo hacer la mitad de ese milagro, pero si los peces no están muertos.
Lo he hecho en una alberga que produzca, nada más que me voy a llevar un poquito de más tiempo. Y los hago por aquellos escépticos que dicen que no, que el milagro no ocurrió. Pues es la única manera de que el hombre pueda hacer ese milagro. Y el pan que no esté cocido todavía, hermano. Agregar un montón de harina más y hacer pancitos pequeñitos. Pero el problema es que no se puede. Pero el milagro más grande no es la alimentación, sino que el milagro más grande fue traer a la vida al cuerpo, no al espíritu, como dicen los escépticos por ahí. No fue el espíritu de Lázaro que resucitó, fue el cuerpo, alma y espíritu. Enterito Lázaro había muerto físicamente y en su alma y en su espíritu estaba en el seno de Abraham. Allá en el seno de Abraham, Lázaro escucha la voz. ¿Y a dónde se viene el espíritu? Al cuerpo. Eso es lo que va a pasar cuando la trompeta suene. Que a donde ustedes, si ustedes lo incineraron, y en el día en que suene la trompeta, ahí donde fueron a tirar las cenizas, ahí, hermano, allí viene el espíritu del alma y agarra esa ceniza y usted se vuelve a armar de la nada. Ahí en el sarcófago, en el mausoleo donde lo vayan a poner a usted, no importa a dónde lo pongan, en el día que suene la trompeta, si usted ya murió, alégrese, hermano, porque ahí es a donde va a venir su espíritu a agarrar aquel cuerpo, pero ya no en un cuerpo corruptible, sino en un cuerpo incorruptible, transformado por el toque y por el llamado de Dios. Lázaro escuchó la voz, la palabra de Dios. Aquí vemos también otros aspectos importantes en este milagro, hermano. Es que Jesús aquí le da una lección de fe a las hermanas de Lázaro y a sus discípulos. Dice, no te he dicho que si creyeres, ¿qué le dice? Verás la gloria de Dios. Le dice, yo soy la resurrección. Y la resurrección, hermano, es algo que nosotros tenemos que creer en ella. Si usted no cree en la resurrección, tenemos que creer en cuál resurrección, hermano. ¿En la primera o en la segunda? ¿En cuál de las dos usted cree? Más le vale, hermano. Tenemos que creer en la primera resurrección. Amén, gloria a Dios. Es decir, cuando usted se esté muriendo, acuérdese que usted tiene que agarrarse de un fundamento. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Por eso cuando usted, hermano, se muera, asegúrese de no estar allí. Ay, que no me quiero ir, que tengo muchas cosas inconclusas sin haber hecho. No. Solo dígale, hijo, hija, sigue yendo a la iglesia. Para que allá nos miremos. Yo lo que le digo a Wendy, miren, cuídenme los niños, que ellos conozcan de mí y llévenlos a la iglesia, que se salven para que los volvamos a encontrar. Yo voy a hacer lo mismo si ustedes van. Eso es lo que hago yo con ellos. Porque muchos de nosotros pensamos que somos eternos y que no nos podemos morir, y al morir nos vamos a estar allí que no hemos dejado. No, yo ya tengo todo listo, ¿verdad? Todo listo. La tengo a ella lista. Tengo mis hijos y yo sé lo que le voy a decir. Si uno de los dos falta, porque yo creo que yo me voy a morir, pero yo tengo un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que yo tengo? Que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y si Cristo dice que yo soy la resurrección y la vida, entonces yo creo eso, y creo y sé y tengo la confianza y la convicción que un día me levantaré de entre los muertos. Usted la tiene también, hermano. Porque muchos de nosotros decimos que tenemos fe, como Marta allí le dice, oh sí, Señor, claro, va a resucitar en el día postrero. No, le dice Jesús, no, es que yo te estoy diciendo que yo soy la resurrección. Oh sí, Señor, yo sé que tú eres la resurrección. Le dice, pero es que si tú crees, le dice, verás la gloria de Dios. Para que nosotros miremos milagros, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿De acuerdo? Creer, pero necesitamos a alguien más. Jesús movió la piedra. Primero Jesús dice, miren, yo no sé a dónde ustedes le pusieron. Él dice, allí vemos la humanidad de Cristo por los mormones, porque los mormones son hijos del diablo, hermano. Y perdonen por lo que digo, pero esto, con los mormones, ni una taza de café, ni mucho menos un hot dog, hermano.
solo para llamarlos al arrepentimiento, sí. Con los testigos de Jehová igual, hermano. Ni una taza de café, ni un tamal, ni un chilaquil, ni un taco, ni una pizza con ellos, solo para llamarles a Cristo al arrepentimiento. Para eso sí, hermano. Pero para estos individuos que creen que Cristo era una persona amorfa, aquí vemos que Cristo lloró. Aquí vemos que Cristo está limitado a unos conocimientos en la tierra. Y Él pregunta, ¿a dónde le pusiste? ¿A dónde le pusieron? Y dice que ellos le llevaron a donde le habían puesto. ¿Ves? La persona de Cristo, la humanidad de Cristo. Ahora, en esta humanidad de Cristo, por eso es que cuando usted tenga problemas, acuérdese que usted tiene a un sumo sacerdote, como lo dice Hebreos, tenemos a un Dios, dice en la carta de Hebreos 4, que fue como tentado en todo conforme a qué, a nuestra semejanza. Es decir, que cuando usted está aburrido, dígale al Señor, quítame este aburrimiento. El Señor no le va a preguntar, ¿y qué es eso? No, Él lo sabe, porque Él también un día lo tuvo. Tiene un dolor, quítame esto, Señor. El Señor lo sabe. El Señor sabe todo, los pormenores, las cosas que le afectan al cuerpo que usted y yo tenemos. El Señor sabe de todo eso. El Señor sabe, cuando usted tiene hambre, el Señor sabe, Él sintió hambre, ¿o no es cierto, hermano? Dice que después de haber ayunado 40 días sin comer, ¿qué sintió? Hambre. Él tuvo hambre. Pasó 40 días bebiendo agua, pero a los 40 días dice que tenía hambre. Él tuvo hambre. Entonces, cuando usted le dice al Señor su situación física, mental, cuando usted le expresa al Señor todos sus problemas, el Señor, como fue humano, Él le va a entender y le va a resolver a usted todos sus problemas. Lo que es importante es que miramos que para nosotros ver milagros, yo sé que la iglesia estamos orando esto todos los sábados en la noche, hermano, que para que nosotros miremos milagros, es necesario, hermanos, que nosotros proclamemos la palabra. Y mientras unos están proclamando la palabra, otros tienen que ir y remover la piedra. Por ejemplo, cuando usted pase al altar y usted no quiere decir a dónde le duele, ve, ponga la mano ahí en el dolor, a donde a usted le duele, para que cuando el predicador ore, mira allá donde está esa mano puesta. Y si usted, por ejemplo, si es mi esposa, yo voy y ministro a mi esposa. Por eso es que necesitamos hermanas de aquí, de la iglesia, que cuando hay esos moveres del Espíritu Santo, dejen ustedes de llorar. Ustedes ya se alimentaron un montón de tiempo, hombre. Ustedes ya sintieron el poder de Dios, ya gustaron la gloria de Dios. Vayan y ministren a aquellas hermanas que todavía no han gustado el poder de Dios, que necesitan que alguien les ministre. Somos una iglesia joven y estamos aprendiendo. Pero yo a veces digo, quisiera ser ujier, quisiera hacer esto y quisiera irme corriendo, pero no puedo estar allá. Pero usted que está aquí, vaya, mueva la piedra, hombre. Si tiene una piedra al lado, pues ministre esa piedra, muévala. ¡Aleluya! Si está alguien desatado allí, ¿qué tiene que hacer, hermano? Desátelo. Pero a veces nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, no. Es necesario que vayamos y hagamos un esfuerzo físico, movamos la piedra, porque a veces los milagros no se dan. Señor, tú lo conoces, si tú me quieres sanar, aquí me vas a sanar, pero ¿de quién es la gloria? Usted va a decir, Dios me sanó porque yo tuve fe. El Señor no comparte su gloria con nadie, para que usted lo sepa. Usted tiene que ser sabio, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Me agarraron ese punto. Deje que otro se goce, hombre. Si usted se está gozando en el culto y usted es de los que ya sabe que el Señor es bueno, usted es de los que tiene fe para creer milagros, no ande esperando que el pastor le diga, no. Simplemente acuérdese, no ponga las manos con ligereza, pero usted que gusta y siente que está en el fluir del Espíritu, vaya y ministre, ore por el hermano, ore por la hermana, ¿ven? Pero muchas veces eso no pasa. ¿Por qué no pasa, hermano? Porque queremos que el Señor lo haga todo. Y aquí vemos que el Señor dice, primero, enséñame a dónde está la necesidad. Le llevaron al sepulcro. Después le dijeron, quitar la piedra. Les dijo a Jesús, quiten la piedra. Y después Jesús da la palabra, desatarle. ¿Verdad? Le llama a Lázaro. Y una vez Lázaro se pone en pie, el Señor le dice a quién, a los que estaban allí, desátenlo y qué, y déjenlo
ir. Desátenlo y déjenlo ir. ¿Qué aprendemos nosotros aquí, hermano? Mire, hermano, ¿cuántos de ustedes han venido a la iglesia y están en la iglesia y ven que otros están llorando, gimiendo en la presencia del Señor y usted está vacío? Usted está como que estuviera en el parque, como que estuviera en otro sitio. No está pasando nada en usted. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Les ha pasado eso? Ahí es a donde necesitamos que alguien vaya y desate a esa persona. Necesitamos que alguien le administre fe, hermano, allí. Porque en la iglesia del Señor hay de todo. Muchas veces, hermano, nosotros somos tan irresponsables con la unción de Dios. Cuando cae la unción de Dios, ese momento que es un momento íntimo de la iglesia, pero la unción de Dios, el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, lo que Dios quiere es edificar la iglesia, sanar la iglesia, restaurar la iglesia. Quizás aquí no haya Lázaros muertos, pero quizás haya Lázaros enfermos, hermano, que están a punto de morir. Y necesitamos, hermano, que usted y yo juntos en un equipo vayamos, movamos la piedra, desatemos, demos la palabra y que creamos. No te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor. Estas creencias judías obsoletas en el tiempo de hoy, hermano, para nosotros los que conocemos al Señor, ellos decían que era posible la resurrección antes de los 3 días, dentro de los primeros 3 días. Pero nosotros vemos que no es así. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra del Señor nos dice claramente, que en el día que nuestro espíritu sale, lo dijo uno de los patriarcas, lo dijo, ¿quién lo dijo? Job. El espíritu del impío, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Y el camino de la vida, dijo, va hacia arriba. En Eclesiastés, Salomón dijo, el polvo vuelve ¿a qué? Al polvo. Y el espíritu vuelve a Jehová, quien lo dio. Es decir, y Hebreo dice, está establecido que el hombre muera una vez. Y de esa vez viene ¿qué? Un antejuicio. O sea, usted que conoce quizás el proceso judicial, vemos que cuando usted lo atrapan, le hacen una audiencia preliminar. Y en esa audiencia preliminar lo que le leen son los cargos de los que se le acusan y por qué usted está detenido. Y si en esa audiencia preliminar usted sabe que es inocente completamente, ¿qué? Lo dejan ir, y si es culpable también. Entonces, cuando usted y yo morimos, vamos a un juicio preliminar. Y ese es el juicio a donde presenta la Biblia, ¿verdad? Que es el juicio de las obras, donde dice, está el camino ancho y el camino angosto. Si usted caminó en el camino ancho, en ese juicio preliminar, en el día de su muerte, usted directamente, si se perdió, va a gozar de lo que habla Lucas 16, que dice que murió Lázaro y fue escoltado por los ángeles de Dios. ¿Hacia dónde? Al seno de Abraham. Pero dice que aconteció que murió el rico. Y estando Lázaro en el seno de Abraham, vio y escuchó al rico decir, Padre Abraham, envía a Lázaro con agua que moje la punta de su dedo en agua y remoje mi lengua. Miren con lo que se conformaba, con una gota de agua, los horrores del infierno. Todos, hermanos, nosotros. No importa que usted se crea que usted ya no es candidato al infierno, porque usted viene los 7 días a la semana a la iglesia, porque usted tiene 5 Biblias en la casa, porque usted ora, porque usted habla en lengua, porque usted no tiene enemigos, porque usted es algo. No. Usted tiene que mantener y conservar la salvación. Tiene que mantenerse firme en el Señor, sin fluctuar, firme, sin inconstancia. Tiene que ser constante en cuidar, hermano, la herencia de la vida eterna que es únicamente en Cristo. No se tiene que usted acomodar. Pero ¿cuáles son las ideas que hay en las personas? Le dice Padre Abraham, cuando no envió a Lázaro, en Lucas 16, ¿verdad?
Le dice, bueno, padre Abraham, le dice, mire las ideas que tiene la gente allá en el infierno. Ellos desean un segundo. Y ese segundo este hombre no decía, dame un segundo para ir a hacer la última fiesta de despedida. ¿Verdad que él no le pidió eso a Abraham, el rico? No. Él no le pidió. Pero nosotros hoy, hermanos, desperdiciamos tiempo a lo bobo, a lo bruto. La iglesia del Señor tiene tiempo para leer la Biblia. Mejor mira una novela, televisión, cualquier otra cosa. Ay, es que estoy un poquito aburrido. Empieza a poner chistes verdes. Mire, si nosotros leyéramos la Biblia como miramos al Chavo del 8, hermano, nosotros fuéramos las personas más espirituales. Bien, gloria a Dios. Si nosotros leyéramos la Biblia el tiempo que miramos las redes sociales o el televisor, hermano. Oh, hermano, olvídese. ¿Quién usted cree que nosotros fuésemos? Nosotros fuésemos, hermano, personas que no tendríamos tantos complejos hoy en día. Pero ¿por qué hoy en día tenemos tantos complejos, hermano? Mire, usted ha visto que existe Univisión 1, Univisión 2. Es decir, en Univisión 1, en el primer canal de Univisión, está una novela. Ahí está Las Tontas del Cielo. En el canal 2, TUDN, en el mismo Univisión, está La Rosa de Guadalupe. Es porque el hispano consume tanta novela que ha hecho que la cadena de Univisión tenga un montón de canales. Ha hecho que la cadena de Telemundo tenga tantos programas paralelos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los hispanos, hermano, a los hispanos no les interesa leer libros de medicina, de biología, de topografía, de geografía. A los hispanos no les interesa leer libros de cómo funciona el cosmos, dónde está el cosmos, las aguas, los animales vivos, los seres vivos. No les interesa nada de examinar los puntos raros que tiene la tierra, donde el canto del desierto, cómo funcionan las olas del mar. Nada. El hispano solo le gusta ver besos, abrazos, romance, novelas. Y están ahí así, frente a Univisión. Y ellos engordándose de las bolsas, hermanos, y los hispanos secándose de aquí. Y sin nada en el corazón. Esos somos nosotros los hispanos, perdónenme. Aleluya. Esos somos nosotros. ¿No parece que tenemos que cambiar, hermano? ¿No le parece? Entonces el rico dijo, dame una oportunidad. ¿Y para qué quieres esa oportunidad? Le dijo. Porque ellos pensaban, ¿qué pensaba él? Que si miraban un milagro de que alguien resucitara de entre los muertos, los hermanos de él iban a creer en él. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, si no le creen a los vivos, ¿cómo le van a creer a los muertos? Pero los conceptos erróneos, ay, que si en la iglesia, pudiera haber gente aquí que dijera, ay, que si en la iglesia todos hablaran lengua, ay, la iglesia fuera más bonita, ay, que si en la iglesia todos pensaran como yo y fueran como yo y hicieran lo que yo digo, lo que yo hago y hicieran todas las grandes ideas que yo tengo, ay, esa iglesia fuera una tremenda iglesia. Pero lástima que no hacen nada de lo que yo digo, de lo que yo pienso. Mire, hermano, no sea bobo. Gloria a Dios. Dejemos esa bobera para otro día, hermano. Aleluya. El Señor le dijo, aunque uno de entre los muertos se levante, no le creerán. A Moisés y a los profetas tienen, a él deben de escuchar. Pero muchas veces nosotros, hoy hay gente, viene fulano de tal a predicar. Ay, ese hermano del Señor lo usa en los milagros. Allí sí se acuerda que tiene familia. Porque va a venir uno que hace milagros a la iglesia Nueva Vida. Allí se empieza a agarrar el teléfono. Hey, fulano de tal, va a haber un predicador de esos que echan juego en la iglesia. Venite, vamos a la iglesia. Mira, ese tiene el don de ciencia. Ese es hasta profeta. Ese habla lengua. Ese tiene ciencia. ¡Ay, vení, hombre! Gloria a Dios. Pero una vez, hermano,
Está aquí, ¿qué es el pastorcito ese? Está el pastor. No, ese para qué, ya lo tiene hasta aquí. ¿Para qué? No te he dicho que si creyeres no es lo que diga el pastor, lo que diga el hermano. No te he dicho que si creyeres. ¿Quién? ¿Quién tiene que creer? Es usted. Si usted quiere ver gloria, si usted quiere ver milagros, le compete a usted ver la gloria de Dios a través de lo que usted cree. Pero muchas veces pensamos, ay, que si orara al hermano Dago, es que a ese hermano Dago Dios lo escucha. Ojalá que él venga y me diga, así dice el Señor, siervo, sierva. Ojalá que esa hermana vaya y llore y me diga, así dice el Señor. Hay mucha gente supersticiosa así en la iglesia. Y el milagro no se produce por esa superstición. El milagro se produce porque usted, hermano y hermana, tiene que creer. Este rico que está condenado en el infierno dijo, pero si uno de entre los muertos se levantare y les predicare, ellos se arrepentirán. El Señor le dijo, esas ideas son erróneas. Hay muchas personas que creen, hermano. Mire, el éxito rotundo de las mega iglesias, ¿sobre qué descansan el éxito de las mega iglesias? Comprometen un gran montón de principios de la palabra del Señor. Comprometen ese gran montón de principios. Para usted llegar a un milagro, usted tiene que entender lo que la palabra de Dios enseña. Y usted no puede edificar sobre lo que no es la palabra del Señor, hermano. Aquí nosotros vemos a Jesús haciéndole entender a María y a Marta que no era el tiempo lo que determinaba el milagro, sino que lo que determinaba el milagro, que ellas no podían creer, estaba ¿dónde? En ellas mismas. Porque cuando él le dice, vamos a ir al sepulcro, ella dice, no, es de 4 días, ya hiede, ya apesta. ¿Quién es el que limita los milagros, hermano? No somos nosotros. Somos nosotros, porque María le está diciendo, no, Señor, creo que estás equivocado. No tienen 2, ni 1, ni 3. Son 4 días, él ya apesta, está en descomposición. Eso es imposible. Y el Señor le sigue diciendo, María, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Para el que cree que dice la palabra del Señor, hermano, todo le es posible. Pero para el que no cree que le es, todo le es imposible. Pero muchas veces nosotros queremos manipular los milagros del Señor y queremos ponerlos a que si es el predicador que los hace. Mire, hermano, yo sé que hay gente que Dios la usa especialmente en dones de sanidad. Yo eso no lo estoy discutiendo. Eso es real, hermano. Dios usa. Y usted debe de orar para que Dios le dé ese don a usted de sanidad. Usted debe de orar para que Dios le dé un don. Usted debe de pedirle al Señor eso. La iglesia debe de pedir los dones, eso existe. Pero eso, hermano, está pegado, así como el profeta y la profecía, está pegado a Dios y a su palabra. O sea, hermano, nosotros no podemos apartarnos del don señalado por Dios. Los milagros que el Señor quiere hacer dentro de la iglesia, del pueblo del Señor, en todas partes, depende de la fe y de la creencia suya. Usted dice, pero es que mi fe no me ayuda. Pues, ¿qué dice la palabra del Señor? Pues, es que el Señor no nos está pidiendo el gran montón de fe. ¿Qué nos pide el Señor? Una fe del tamaño de un grano de mostaza. Usted la tiene, yo la tengo esa fe. ¿Cuántos, levanten la mano, cuántos tienen fe que mañana van a estar vivos? En un 99%. Me preocupa con los que no la tienen. Señor los sana a esta hora. Aleluya. Pero eso es fe. Eric, ¿usted cree que un día va a llegar a los 15 años? Amén, ¿viste? Hermano, ¿usted cree que un día se va a casar? Eso es fe, hermano. Eso es fe. Gloria a Dios. Eso es fe. Un día él se va a casar. O sea, ese poquito de fe, así como imagínense, pero a veces nosotros creemos que la fe es, mire, cómase un pescado a través de la fe y diga que está comiendo pechuga de pollo.
Y si se come el pescado a través de la fe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ah, me lo voy a comer, es pescado, pero me lo voy a comer como pechuga de pollo. Y usted hace el taco y se lo come. Y usted el problema es que no es pechuga de pollo, es pescado. ¿Y qué le pasa, hermano, si usted usa así la fe? Mientras usted lo va a mascar, pero se le va a atragantar y puede tener un problema porque el pescado tiene espinas en su naturaleza. Y muchos de nosotros hoy en día practicamos la fe así. Por ejemplo, un joven los jóvenes, vean, me voy a casar, estoy llorando y me voy a casar, primeramente Dios, me voy a casar. ¿Qué tiene que hacer el joven, hermano? Oiga, tiene que orar, pero tiene que estar buscando su modelo. ¿Cómo yo lo quiero? ¿Qué es lo que quiero en mi esposa? ¿Cuáles cualidades ella tiene que tener? Por ejemplo, hermano, cuando yo oraba por mi esposa, que te ame a ti más que a mí para que no me idolatre a mí por ser tan guapo. Y mire, y ella a veces dice, usted es bonito, pero es más bonito el Señor. Cualidades, usted está orando, pero hay unos que solo se ponen a orar. Por allá en mi tierra había un hombre, hermano, que se hizo viejo, creo que ya lleva los 60. Y lloraba y ayunaba por las muchachas, hermano. Pero cuando las miraba venir, cuando las iba a vigiar, él solo decía, ay, santo. La muchacha pasaba, adiós, adiós. Así nunca va a llegar, no vaya a cometer el error, Dago, Roberto. Eso no es pedirle en fe, hay que moverse. Yo le dije al hondureño aquí, mire, un día va a venir una muchacha, mírela cuando esté orando, le dije yo. Mírela cómo ora, le dije, cuando venga, véala cuando esté orando. Y él, yo creo que sí lo hizo. No la vea cuando está, no, yo le digo, véala en la iglesia cuando está orando. Eso es lo que yo les digo. Porque hay muchas que vienen, hermano, pero como andan ahí todas pintaditas, no quieren arruinar la estética, no quieren llorar. Eso no, hermano. Esas cualidades no. Usted tiene que pedir la fe. Usted ha dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hermano Taco, si usted quiere una rusa, ahorita está aprendiendo español, no se preocupe. Hermano Roberto, usted quiere una china, ahorita también ella está aprendiendo español. O el Señor le va a dar el chino para que usted lo aprenda así, para que se comunique con ella. Esa es la fe, hermano. Eso es creer en el Señor. Eso es la fe. No es cierto, hermano. ¿Cuántos de nosotros pensamos que los milagros son producto de lo que el Señor hace nada más? No, hay que quitar la piedra, hay que desatarlo y hay que dejarlo ir. Es decir, dejarlo ir. Dígale, yo te creo, Señor. Usted que está pidiendo un milagro, usted diga, Señor, yo no me preocupo. El Señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar un hijo. Y Abraham, ¿qué dice? Creyó aquella palabra. Y pasaron 25 años, y a los 25 años, ¿qué pasó? Él dejó ir la promesa, que la promesa se incubara y se cocinara, y a los 25 años, la promesa que se le dio, la cual él creyó, un día él, hermano, a su avanzada edad recibió la promesa, desatarlo. Diga la palabra, suelte la palabra. El poder de tu lengua hay palabras. ¿Para qué? Dijo el Señor, te doy autoridad. En Mateo 16 dice, ¿para qué? Para atar lo que atares, ¿dónde, hermano? Que atares en la tierra, será también, ¿qué? Atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra, también, ¿qué? Será desatado en el cielo. Estos son los milagros, iglesia. Aprenda a que los milagros del Señor no dependen del modelo en que usted lo quiere hacer, sino en el modelo establecido por Dios. Y que usted dice la palabra